Cuando, cuando somos niños, se nos da instrucciones, se nos da, digamos, ciertos mandatos y se nos dice, tienes que hacer esto. Entonces, ¿y qué hace uno? Normalmente obedecer. O por lo menos eso tratábamos de hacer cuando algunos en alguna época pues éramos de esa forma. Quizás puede ser que los tiempos han cambiado y ahora nos cuestionan, ¿y por qué? ¿Verdad? ¿Y por qué lo tengo que hacer? Y, y sí, mucha gente puede ser que antes de obedecer en algo cuestione también en un trabajo. Y llegue con el jefe y cuestione, bueno, ¿y por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué tengo que hacer esto? O incluso cuando te dejan alguna tarea que no va asignada de acuerdo a lo que te corresponde, pues te dicen, oye, pues haz esa tarea y bueno, ¿y por qué la tengo que hacer? Normalmente no estamos hechos para obedecer de manera natural, de manera tranquila y sin cuestionar. Pero vamos a ir a un pasaje en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, y vamos a aprender un principio de Dios en este pasaje, donde vamos a platicar de obedecer primero y preguntar después o cuestionar después. Nosotros normalmente le cuestionamos también a Dios aparte de la vida cotidiana. Bueno, Señor, ¿y por qué me mandaste esto? ¿Y por qué me está pasando esto? ¿O por qué tengo que amar a mi prójimo si está malo? Si me cae mal, si aparte es una persona que no tiene un buen comportamiento. ¿Por qué tengo que amar a mi prójimo si realmente es un compañero de trabajo, borracho, mal hablado, mujeriego, yo no empato con ese tipo de vida, mis principios son diferentes? Y muchas de estas cosas que cuestionamos son cosas que alguna vez también nosotros hicimos en algún momento de nuestra vida. Es decir, en algún momento, si la mayoría de nosotros acá, en algún momento de nuestra existencia, conocimos al Señor ya a cierta edad, pues tenemos un trasfondo por ahí, no sé, tal vez medio oscuro, medio gris, o con algunos destellos de algunas cosas de las cuales no nos podemos sentir orgullosos, o no nos sentimos orgullosos. Si a lo mejor crecimos desde niños, nos llevaron a la iglesia, también hay episodios, por lo menos en el mío, donde en algún momento pues nos apartamos del Señor, ¿verdad? Y pues por allá anduvimos medio así como que pisando el lodo y el Señor en su misericordia también nos rescató. Y hay que decirlo porque una de las cosas que debemos de evitar es esa vanagloria y esa soberbia, ese orgullo que nos llega cuando ya conocemos de Dios y vemos a otros con desprecio por su forma de ser. Pero este pasaje nos relata una historia que conocemos, pero quiero que le exprimamos algunos detalles interesantes. Vamos al versículo 1, por supuesto, del capítulo 2 de Juan, el Evangelio según San Juan, versículo 1 de capítulo 2, sí, exactamente, sí. Juan 2, 1, pocas palabras. Dice así, vamos a leer todo el pasaje para que vayamos viendo algunos detalles y vayamos aprendiendo. Y vamos que el Señor nos quiere enseñar ahora de aprender a obedecer antes de cuestionar o antes de preguntar. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo a maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has preservado el buen vino hasta ahora. Padre nuestro, pedimos que tú nos guíes, nos des sabiduría y nos hagas entender la relevancia de aprender a obedecer en cada cosa que tú nos indicas, aun cuando no comprendamos el por qué hacer aquello. Padre, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por este tiempo, por este servicio dominical que procuramos tener para alabar tu nombre. Y te pedimos desde hoy, que tú traigas a aquellos que han de ser salvos, a aquellos que han de conocer de tu palabra a través de Familia Radical y aquellos que desean también edificar sus vidas a través de la palabra tuya que nos llena de gozo, de amor, de orientación, de sabiduría, de disciplina, de muchas cosas. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Amén.
Así que quiero comenzar por decirles que una de las cosas que vemos acá es, hay una confusión entre Jesús y su mamá, entre unas cosas que están ahí, quizás tal vez adelantando un poco el tiempo. Por eso Jesús le dice, bueno, este no es mi momento todavía, yo estoy, pues, por comenzar el ministerio, pero no era como que el lugar exacto. Es decir, Jesús estaba por comenzar su ministerio, pero no estaba arrancando literalmente en ese momento. Entonces le dice a su mamá, bueno, es que la verdad no tenía como un plan exacto de alguna manera de ser esto el inicio del ministerio. Sin embargo, es aquí donde inicia el ministerio de Jesús a través de demostrar su deidad, haciendo milagros, haciendo algo sobrenatural y algo que está... Y ahora, hay muchísimos contrastes que me gustaría platicar, con que voy a tratar de enfocarme en cierto punto, pero hay muchas cosas interesantes, porque, por ejemplo, el primer milagro del Señor Jesús lo hace en una boda. Y dice la Biblia que cuando nosotros lleguemos a su presencia, vamos a llegar a celebrar una boda con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, su iglesia, como su esposa, rescatada, redimida y tomada por Él por misericordia, dado el dote mayor que se podía haber dado, que es el sacrificio mismo de un cordero sin mancha, sin arruga, sin pecado, Jesús mismo. Jesús, Dios mismo, por años trató platicamos hace poco con mi esposo, estamos viendo la quinta temporada de Chosen y nos ha gustado mucho el contraste, hay mucha crítica, hay mucho señalamiento, pero la verdad es que hay que ser equilibrados. A veces le vemos a todo mal. No, que porque los actores son tal cosa, que tal actor hace tal cosa, que tal otro no es cristiano. Es un montón de cosas y excusas, pero la verdad es que debo reconocer que es una serie que está muy bien hecha y lo que han hecho para adornar el entorno ha sido bonito. Sacan ahí a Pedro en una realidad, ahí le sacan a la esposa, sacan pasajes que no están en la Biblia, pero que son reales, porque la Biblia dice que, por ejemplo, Jesús sanó a la suegra de Pedro, ¿sí? ¿Recuerdan? Ahora, pero para que tuviera suegra tenía que haber estado casado, ¿están de acuerdo? Sí, si no, pues entonces ¿de dónde saca suegra? Claro, entonces la serie nos relata esos detalles muy bonitos, esas pinceladas que quizás podemos alcanzar a ver y a concluir, y que por algún motivo el Señor no las dejó específicamente. Pero vemos a un Pedro con su esposa, discutiendo como cualquier matrimonio, también reconciliándose como cualquier matrimonio, poniéndose de acuerdo como cualquier matrimonio, y vemos a Jesús poniéndose de acuerdo también con su iglesia en muchos aspectos, siendo que nos adoptó, nos hizo sus hijos, siendo imperfectos. Y una de las cosas que platicábamos con mi esposa y me decía, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque veíamos esa trayectoria de Jesús a punto de ser entregado, a punto de ser vendido por Judas y toda la historia que ya conocemos. Y decía, ¿pero por qué? Bueno, porque el Señor trató con el ser humano de mucha manera. En el Antiguo Testamento mandó un diluvio para limpiar la tierra, porque halló una familia justa, que era la familia de Noé, su esposa y sus hijos. Y sin embargo, al poco tiempo, esta misma familia que fue creciendo, se pervirtió y se perdió y comenzó a pecar. Y así vemos cada escena, cada momento en el que el Señor procura llevar de alguna forma la salvación y no encuentra cómo. Hasta que Él dice, bueno, hay una sola forma y es llevar un cordero totalmente sin mancha, que no venga de la imperfección del pecado del hombre, Jesucristo mismo. Amén. Y qué curioso. Entonces ahora Jesús está tratando con nosotros todos los días de nuestra existencia y se dio en vida por Él. Y entonces viene y comienza Él pues con este milagro, aunque posiblemente el pasaje esté dando a entender que no era allí donde Él tenía pensado comenzar su ministerio, pero seguramente era ya el plan de Dios. Y una de las cosas interesantes es que su mamá, María, le expresa a los sirvientes que acabamos de leer en el pasaje, para eso lo leímos completo, para tener ya las ideas, y ella dice, haced todo lo que Él os dijere. Esa es la instrucción. ¿Saben? Déjenme decirles que la vida cristiana, fructífera, guiada y bendecida por Dios, contiene una clave. Y si pudiéramos resumirla en una forma, en una sola regla o en una sola oración, la vida cristiana es, haz lo que Jesús diga. Punto. Así de sencillo. O sea, no hay que complicarse tanto que si ir a una congregación, que si ir a otra congregación, que adorar de esta manera, que adorar de otra manera, que si ir a misa, que si no ir a misa, que si los domingos en la mañana y que si los domingos en la tarde, o que si el martes en la noche. En realidad nos hemos llenado de un montón de normas, requisitos y un listado de cosas de qué hacer y qué no hacer, que nos olvidamos de lo que Jesús dice, de lo que Jesús nos pide en su palabra. Y entonces nos hace un llamado a obediencia total. Dice ahí que estaban allí 6 tinajas de piedra
Y Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Bueno, quiero darles un dato interesante de estas tinajas. Bueno, estas tinajas dice que eran unas tinajas de piedra. Entonces, quiero que entendamos que hay dos elementos acá, y a veces no percibimos esto porque leemos a veces de corrido la historia y siempre pensamos en los cántaros. Y pensamos, se lo llevaron a la maestresala, ahí se convirtieron en vino. Pero en realidad, las tinajas eran unas pilas grandes, enormes, de agua, dice que eran de piedra. Entonces, imagínese usted las pilas o las pilotas hechas de piedra. Ahora, esas estaban hechas con un propósito. Era para guardar agua para purificación. Era una agua traída de los pozos que se procuraba mantener limpia para hacer ritos de purificación según las costumbres de la cultura judía. Recuerden que muchas de las instrucciones que se dieron en Levítico, en Número, que nosotros vemos con un montón de reglas, algunas parecieran exageradas y algunas no, muchos de estos rituales tenían que ver con mantener limpio el cuerpo y en cierta forma manifestar la limpieza de nuestro espíritu, de nuestra alma. ¿Por qué? Bueno, porque recuerden que en aquel entonces, por ejemplo, no se tenían todas las medidas higiénicas que hoy tenemos. Hoy tenemos pues todas las medidas que conocemos. Bueno, con el COVID aprendimos hasta medidas de más, de cómo lavarse la mano, decíamos así, que así se raspaban y unos casi se deshacían la mano de tanto lavarse. Bueno, entre muchas cosas. Y en ese tiempo no teníamos nada de eso. En la higiene personal de la mujer, en su tiempo de periodo menstrual, no se tenía todo el conocimiento, ni todas las herramientas, ni los elementos. Entonces tenía que purificarse y tener el cuidado. Y por eso también se daban ciertas instrucciones específicas. Ahora, ese era el destino de estas tinajas, lo cual significa que estas tinajas estaban limpias, apartadas, como nosotros somos apartados para Dios. Dice la Biblia que nosotros somos santos. Santos es apartados para Él, para su servicio, para su honra, para su honor. Ahora, dice que a estas tinajas le cabían 2 o 3 vasijas, que eran unos cántaros realmente, más bien. ¿Y cuánto medían o cuánto les cabía? Fíjense bien, eran 6 tinajas. Hagamos cuentas, hagamos números. Y quien sea bueno aquí para los números nos ayuda. Fíjense, 6 tinajas de piedra pero esa es la tinaja de piedra. Los cántaros les cabía alrededor, cada cántaro, 39.9 litros de agua. ¿Okay? Entonces, sí. Pongámoslo así. Pongamos que le caben 2 cántaros a cada tinaja. ¿Ok? Y eran 6 tinajas. ¿Ok? Bueno, entonces, estamos hablando que por lo menos a cada tinaja le cabía 80 litros. ¿Ok? O sea, 2 cántaros, uno de 40 litros, aproximadamente 39.9 cada uno. Entonces, ¿cuántos litros son? Casi 500, 471. Exactamente. 500 litros de vino. ¿Cuánto mide una botella de vino? No la acabamos en bueno, si no la acabamos muy mal, pero mejor ni pensemos, no nos demos tentación. Pero bueno, entonces, ¿saben qué? Quiero decirles que un detalle importante en este pasaje, y ahorita les voy a explicar por qué hago este énfasis, es que los sirvientes no discutieron, no preguntaron, no razonaron, sencillamente obedecieron. ¿Saben? Nosotros somos, en cierta forma, esos sirvientes que se nos da instrucciones de parte de Dios. A veces Dios te va a dar instrucciones y debes obedecer, sin cuestionar, sin discutir, sin razonar. Pero ¿qué es lo primero que normalmente como seres humanos? Pues mi Señor, ¿y por qué tengo que hacerlo, pues? ¿Y por qué me mandas allá? ¿Y por qué no a un lugar más fácil? ¿Y por qué no mejor, mira, por qué no buscamos la forma de hacerlo de otra manera? Recuerdo que el Señor fue claro con la instrucción de uno de mis pastores, el pastor Herbert, cuando lo envió con su familia a un lugar allá, al otro lado del mundo, a predicar el evangelio. Tienen 30 años allá predicando el evangelio, obedeciendo algo que no era fácil. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad en cierta forma, digamos que ellos estaban pastoreando una iglesia, que es la iglesia donde yo comencé como pastor de jóvenes. Estábamos bien, la iglesia estaba creciendo poco a poco, pasamos entre muchas dificultades, que un día se estaba incendiando por un corto, y bueno, fue una cuestión ahí difícil, pero se estaba haciendo la obra del Señor, se estaba predicando. Entonces podemos decir, bueno, pues ¿para qué nos movemos de aquí realmente si no hay necesidad? Pero Dios les puso clarísimo en el corazón y partieron en fe, en una fe tal que tuvieron que estacionarse temporalmente en Estados Unidos para poder juntar la segunda parte porque hasta ahí les llegó lo que habían logrado juntar en ofrendas, y hasta ahí llegaron como familia, 2 niños, 2 papás. Vendieron todo lo que tenían en el sabor y partieron obedeciendo sin cuestionar a Dios. Yo siempre que lo veo le dije, ¿y por qué te fuiste? Y una de las cosas que recuerdo que nunca olvido que me dijo, por obedecer a Dios, honestamente.
¿Y sabe por qué yo se lo cuestionaba? Porque decía, bueno, yo en mi carne, en mi humanidad, decía, bueno, pero qué necesidad. Fíjate, tenías tu camionetita, tenías tu casa, tenías tu esposa. De hecho, voy a contarles algo. Ella trabajaba para la embajada americana. O sea, tenía un buen trabajo, digamos. Y resulta que cuando ellos deciden ir a este lugar, allá al otro lado del mundo, la embajada le dice, mira, eres una muy buen elemento, eres una muy buena empleada, una buena asociada, como le llaman ahora los empleados, en los empleos. Entonces, mira, te proponemos algo. ¿Qué te parece? Donde tú vayas, nosotros te damos una carta de referencia y puedes trabajar ahí y continuar. Ah, pues dices, wow, si te vas con esas, te sientes hasta más seguro o más segura. Y dices, bueno, por lo menos, vamos por lo menos siquiera uno de los dos con trabajo. Nada más que dijeron, nada más en este país, y no lo menciono porque dejamos esto grabado, ¿verdad? Pero por cuidar los datos, pero en este país, ahí no tenemos sede y ahí no podemos darte trabajo. Y justo era el país donde iban a llegar de sede a predicar el evangelio. Y dices, qué increíble, cómo obedeces a Dios sin cuestionarle también el hecho, bueno, Señor, pues ¿cómo nos mandan así a la guerra sin fusil? Sin una oportunidad. Me están ofreciendo una oportunidad de que se me abran las puertas para poder seguir mi trabajo y no se puede. Pero esa obediencia fue el puente entre la escasez y el milagro. ¿Saben? La obediencia es el idioma que los milagros entienden. Se lo puedo decir. La obediencia es el idioma que los milagros entienden. Cuando obedeces sin entender, estás diciéndole a Dios, Señor, no confío en la lógica, confío en tu palabra. Qué difícil. Y la verdad, si vemos este pasaje que estamos estudiando, también está difícil, porque mira, vienen, su mamá le dice, mira, no hay vino, es una buena oportunidad, puedes ahí ayudar, y porque ella estaba consciente de quién era su hijo. Ella siempre lo supo, honestamente. Y lo podemos ver en varios de estos pasajes. Y uno de ellos es este. Entonces, bueno, dijo, pues tú podrías hacer un milagro. Obviamente ella estaba pensando en el milagro, estaba claro. Pero viene entonces, bueno, pues Jesús dice, bueno, voy a comenzar aquí el milagro. Voy a comenzar aquí mi ministerio haciendo una evidencia de milagro de quién soy yo. Mi deidad va a quedar clarísima acá, aunque podemos ver desde ahí que hubieron varias discusiones. No querían creer en él. Pero bueno, pues él ahí comienza y le dice a los sirvientes, a ver, llenen estas tinajas. Imagínense llenar 500 litros de agua. Allí. Ahora, ¿cómo Dios nos habla hoy? Dios no ha guardado silencio, Él sigue hablando hoy en día. La pregunta es, o la pregunta no debería de ser, ¿Dios está hablando? ¿Está hablando Dios hoy en día? La pregunta real debería ser, ¿estamos escuchando la voz de Dios y obedeciéndole claramente? O sea, no es cuestión de ponernos a discutir si Dios puede hablar audiblemente a través de su palabra, o a través de un milagro, a través de una visión, a través de un sueño. Dios puede hacer eso y más. O sea, a veces nos cuestionamos cosas como, Dios me podrá hablar en un sueño, me podrá en una visión, o podré escuchar la voz audible. Claro que sí, es posible. Y aunque realmente, siendo honestos, aquí dice la misma palabra, que tenemos palabra profética más segura que es esta misma, que podemos leer. Imagínense, si esta que tenemos como evidencia y que tenemos como tanta referencia de que no hay forma de poder decir que es un libro equivocado, no la obedecemos. Imagínate escuchando una voz audible. ¿Sí? ¿Cómo vas a obedecer? Si estás cuestionando lo mismo que ya dejó como evidencia y quisieras escuchar su voz audible. Cuando Dios lo puede hacer. Entonces, no sé si has pensado alguna vez esto, pero si Dios mandó el diluvio, si Dios abrió el mar, si Dios hizo pasar a su pueblo, si Dios los alimentó en el desierto de la nada, si Dios a Elías le mandó hasta unos cuervos para que llevaran de comer, o sea, usa su misma creación. Entonces, ¿por qué cuestionamos el hecho de que Él pudiera hablarnos de cualquier otra manera? El problema no es que nos hable, el problema es que nosotros no escuchamos. Él nos habla con autoridad. Lucas 6:46 dice, se lo voy a leer, lo tengo aquí, pueden anotarlo si quieren en lo que son notas, no, tomen nota del mensaje del sermón de hoy, pero este es un pasaje que conocemos, lo hemos escuchado y es tremendo, es fuerte lo que dice. Escucha muy bien, escucha muy bien lo que dice Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¡Wow! ¡Qué fuerte palabra esta! Imagínate, le llamas Señor, sí, yo creo en ti, me entrego, me levanto las manos y adoro y te alabo y hago todo, pero no hago lo que tú dices. Ah, caray, imagínate el Señor preguntando. Imagínate escuchar, si lo que quisieras es escuchar la voz audible de Dios. Imagínate escuchar, dice que su voz es como un trueno. ¿Alguna vez te ha pasado un trueno? Hace poco nos espantó uno, ¿verdad? Estamos así, en la tranquilidad y uno se sobresalta, por supuesto. Imagínate escuchar la voz clara de Dios en ese tono, en ese nivel de fuerza y que el Señor desde el cielo te diga, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Cuando Dios habla, no sugiere, ordena. O sea, Dios no está para negociar contigo. Perdóname
si suena esto un poquito fuerte, pero Dios no está para negociar contigo. Él está para que tú le obedezcas. Ahora, tú dices, ay, pero ¿y por qué voy a obedecer a Dios? Bueno, porque su palabra es sabia, su palabra es verdad, y porque dice que es tan sabia que llega hasta lo más profundo del ser humano. Hoy vivimos tiempos donde muchos quieren un Cristo Salvador, pero no quieren un Cristo Señor. ¿Qué quiero decir? Muchos quieren el Salvador. Si tú vas a la calle y le preguntas a la gente, oye, ¿te gustaría ir al cielo? Cuando miras, claro que te van a decir que sí. Yo, no, pues ¿cómo le debo hacer? Bueno, pues recibe a Cristo como tu Señor y Salvador, arrepiente de tus pecados, entrégate tu vida a Él. Pero debes de permitir que Él sea tu Señor, es decir, el que gobierne tu vida. Dios, a través de Jesús, no solamente quiere darnos salvación, quiere darnos su deidad. Él quiere ser el Señor de nuestra vida. En pocas palabras, ya, dice la Biblia, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, dice Pablo. Ahora, ¿qué significa eso? Entonces que debo de morir yo a lo que yo quiero y obedecer lo que mi Señor quiere, lo que mi Dios quiere, lo que mi Padre quiere. Ahora, dice, bueno, ¿y por qué? Bueno, tan fácil. ¿Qué padre? Hasta Jesús lo dijo, por supuesto, en una de sus palabras. ¿Qué padre a un hijo le dará una piedra? Así honestamente. Por mucho que a veces los muchachos nos sacan de onda, ¿verdad? Es medio desobedientes. Igual cuando fuimos nosotros de adolescentes, también nosotros tenemos lo nuestro. Pero ¿a poco qué papá va a llegar a darle, a ver, cómete esta piedra? ¿Sí? Mira, aunque estemos, ¿a poco no? Y las mamás somos más nobles que nosotros, a veces somos como más serios, ¿verdad? Somos más autoritarios, digámoslo así, los hombres. Pero las mamás, el que esté enojado, y aunque haya hecho lo que no haya hecho, o no haya hecho lo que tenía que hacer, hijo, aquí está tu sopita, ¿verdad? Cómete tu lechita, ¿verdad? Aquí están tus conflecitos. Mira, hijo, te puse una frutita picadita, ni para que le lastime tus dientitos y no te cueste no te vas a lastimar, entonces mejor así, partidita en trocitos chiquitos, con yogurcito para que se te ablandes. Así son las mamás, así son las mamás. Y aún así, a pesar de que fue desobediente, a pesar de que no recogió su cuarto, a pesar de que no sacó buenas calificaciones, a pesar de todo. Imagínense nosotros, dice Jesús, que nosotros, que sabemos darle dádivas buenas a nuestros hijos, ¿cómo más? Nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿por qué deberíamos de obedecerle? Porque Él prefiere lo mejor para nosotros. Por eso no nos sugiere, no nos ordena. Dios no está para negociar contigo. Dios no está para decir, oye, hijo, y si de repente vas y le compartes a alguien de Cristo Jesús. Oye, hijo, ¿y qué tal si vas con el huérfano, con el necesitado y le llevas de... ¿Saben? Queremos su bendición, pero no queremos su dirección. Ese es el problema, grandísimo. Sí, claro, Señor, bendice. No, mira, nos llenamos a veces la boca, perdón que lo diga de esta manera, pero se nos pasa la mano en nuestras oraciones. Señor, bendíceme y que trae bendición y quiero bendición y que quiero esto y que quiero lo otro. A veces parecemos niños caprichosos. Así como cuando van al súper. No, mami, quiero yo de esto, ¿verdad? Quiero de aquello, ¿verdad? Cómprame esto, ¿verdad? Y así son los niños. Y así somos nosotros. Pero no queremos la dirección, la instrucción, la sabiduría, la guianza y la disciplina. ¿Saben? La verdadera fe se prueba cuando obedecemos, aunque no entendamos. Justamente lo que hicieron estos siervos. Y así es. A veces no disfrutamos las cosas que pueden venir de parte de Dios porque no aprendemos a obedecer. ¿Saben? Dios nos habla personalmente. María, por ejemplo, su mamá, no habló con todos los invitados. Solo a los siervos les dio la instrucción. Igual, Dios a veces no le habla a la multitud, habla con aquellos que le sirven. Y cualquier cosa que Él te diga, hazla. Esa es la actitud de obediencia que debemos tener como sus siervos. Él normalmente no da en muchas ocasiones instrucciones generales, aunque sí las da. Pero muchas veces da direcciones personales, es decir, guía e instrucciones específicas para tu vida. Lo que es para tu vida quizás no es para la vida de otro, posiblemente, eso sí. Lo que Él te indique hacer para algo en particular, para una decisión, para algo que tienes que hacer, te lo va a dar a ti. Dios nos habla de manera comprensiva. ¿Saben? Deuteronomio 6:24 dice, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos para que nos vaya bien. ¿Qué dice nuevamente? Y nos mandó. O sea, no pidió opinión, no sugirió. Porque Él es el Dios creador del universo y es nuestro Padre Celestial que sabe lo mejor para nosotros. Dios no solo habla de grandes decisiones, Él también habla de lo pequeño, de cómo hablas con tu familia, cómo usas tu dinero, cómo tratas al prójimo. No existe detalle en nuestra vida, mis amados hermanos, acerca del cual Dios no tenga algo que decir. Dios tiene algo que decir en aquello que tengamos que decidir o que hacer o que obedecerle a Él. A veces
Dios usa a otros para hablarnos y darnos consejo, o una palabra, o quizás un mensaje. Así que yo aquí te diría, no subestimes cuando un hermano o una hermana te dice algo en amor. Puede ser la voz de Dios en una boca humana. ¿Sabes? Proverbio 27:9 dice, el ungüento y el perfume alegran el corazón, y el consejo del amigo al hombre. El buen consejo tiene que ser como este ungüento, como este perfume, que también alegre el corazón del hombre. Dios nos habla de una manera tan especial que Él busca siempre nuestro bienestar. Dios habla a través de circunstancias. Dios habla y usa circunstancias para cambiar la vida. ¿Saben? Estos 500 litros nos hablan de la abundancia de bendición que Él tiene para nosotros. No fue que dijo, ay, pues le voy a hacer pues el milagro, pues tráigase unas botellitas, ahí le vamos a echar un poquitito, tráigase el embudo para ponerle y le echamos con un cantarito, ahí agarramos de las tinajitas y todo. Fueron 500 litros de vino, imagínate, o sea, ponte a pensar. ¿Cuánto trae una botella? Aproximadamente casi que creo un litro, que yo cada botella creo que son 750 aproximadamente, ¿verdad? Eso es lo que trae una botellita de vino. Y pues es bien como para una celebración. Para una fiesta regular, tal vez pequeña, no tan pomposa, pues a lo mejor compras unas 10, 15 botellas, ¿verdad? De vino, que pues serían poquito menos de 10 litros. Pero no compras 500 litros. Jesús aporta en bendición de manera tal que yo creo que bueno, el maestro, dice la historia que el maestro Sala se quedó sorprendido, porque le dijo al esposo, oye, pues qué bueno, mira, porque pues tú la mayoría pues sirven el vino bueno hasta de primera, después le dan del que sea, ¿verdad? No, se dio cuenta que había un vino excelente. Yo no sé realmente cuál podría ser he tenido la oportunidad de ir a algunos lugares donde hacen el vino, a ver estos recorridos que hacen, a ver cómo pisan uvas y todo este lugares. Y la verdad es que veo en el proceso que buscan la mejor calidad. De hecho, en unos lugares pues nos dicen, no, pues pasa por esta filtración, pasa por este cuidado, la uva se le pone aquí, esta uva se limpia así, no toda la uva es esta, usamos, bueno, un montón de cosas que un enólogo nos podría explicar de manera muy amplia. Lo que quiero decir es que justamente para obtener un buen vino, generalmente tiene inclusive que estar un poco añejado o llevar un poco de tiempo. Y sin embargo, no tenía, era un vino nuevo. Saben, Jesús es un vino nuevo en nuestras vidas y hace que viva en abundancia en nosotros. Así que Dios nos habla a través de sus palabras. Las palabras, dice Juan 6:63, dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que el obedecer a Dios sin cuestionarlo nos trae como la bendición de esa sobreabundancia que Él tiene preparada para nosotros. Si algo contradice la Biblia, mis amados hermanos, no viene de Dios. Muchos buscan nuevas revelaciones hoy en día. Estamos llenísimos de mucha gente que busca una nueva revelación, un nuevo decir o un nuevo renuevo, o un nuevo, le llaman, yo he escuchado de un montón de formas en las que le llaman hoy en día buscando algo nuevo. Pero olvida que lo más poderoso ya está escrito. Dios no te dará una palabra nueva si ignoras la que ya te dio. ¿Para qué quieres que Dios te dé una palabra nueva, una palabra diferente, algo extraordinario, algo que el Espíritu Santo venga y te revele, si lo que ya te reveló no está dispuesto a obedecerlo? ¿Sabes? Hace años platicamos también reciente con mi esposa justamente por un tema de un estudio y hablamos del tema del Espíritu Santo. Y uno de mis maestros, el doctor Jeff Adams, nos decía, no necesitamos más revelaciones del Espíritu Santo, o no necesitamos pedirle o demandarle más al Espíritu Santo. Lo que necesitamos es aprender a dejar que el Espíritu Santo controle nuestra vida. ¿Para qué quieres pedirle más a Dios si no has dejado que Él controle ni siquiera lo que tienes a la mano, que es su palabra, donde te da instrucciones y donde te pide que cambies muchas cosas de carácter y que traigas a tu vida el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y ninguna de esas tienes? Entonces, si no tienes ninguna de esas, ¿para qué quieres más de Dios? ¿Para qué quieres más del Espíritu Santo? ¿Para qué quieres que baje un fuego? ¿Para qué quieres que se manifieste algo extraño? ¿Para qué quieres que algo pase diferente en la iglesia si teniendo la Biblia ni siquiera la abres ni la obedeces? Entonces, estamos mal. Entonces, Dios no nos va a dar una palabra nueva si seguimos ignorando esta que ya tenemos. Con este es suficiente. Dios nos habla, por supuesto, a través del Espíritu Santo. Claro que sí. Guió a los apóstoles, y así como guió a los apóstoles, nos guía hoy en día. Quizás no sea una voz audible, pero va a ser una convicción interna, apoyada y respaldada por su palabra. Una inquietud, un sígueme que no vas a poder ignorar.
Te lo puedo asegurar, porque el Espíritu Santo sí va a poner esa convicción firme en tu corazón. Tienes que hacer esto. Y finalmente lo que tenemos que hacer es obedecer. ¿Sabes? El Espíritu Santo no grita, no le hace falta gritar. Él sencillamente habla a nuestro corazón. Pero cuando lo escuchas, sabes que es Él hablando. Así que cuando Dios habla, su propósito tiene 3 direcciones. Él habla para su gloria. Juan 2:11 dice, todo lo que hace o pide es para exaltarse a sí mismo, a Él, porque Él es el que debe ser exaltado. Habla para mi bien. Deuteronomio 10:12-13 dice, para que nos vaya bien. Su palabra no es limitarte, o no es para limitarte, o no es para decirte que está restringido, es para protegerte. Y habla para el bien de otros. Cuando obedeces, tu familia, tus amigos, tu entorno también son bendecidos. Así tal cual. Así que, mis amados hermanos, hacer lo que Él dice no siempre es fácil. Yo me imagino que en cierta forma puede ser que estos siervos tuvieron una leve tentación de decir, bueno, ¿y por qué vamos a hacerle caso a este? ¿Quién es? ¿Y por qué nos va a decir que llenemos las tinajas de agua? ¿Por qué nos va a dar instrucción? Y sin embargo no cuestionaron y obedecieron. Así que aunque obedecer o hacer lo que Él dice no sea fácil, siempre valdrá la pena, como valió en este milagro tan importante, tan trascendental y tan abundante, porque Dios da para que sobreabunde. Dios no es un Dios de miserias, pero es un Dios que primero, para poderte dar esa abundancia, necesita ver de parte tuya tu obediencia. Si tú no obedeces, piensa como padre, como mamá. Si tu hijo no obedece, ¿cómo vas a ser capaz de darle lo que quisieras, lo que sacrificadamente, lo que puedes, lo extra, lo que sea? No te vas a sentir a gusto porque no estás recibiendo obediencia. Cada acto de obediencia es una llave que abre la puerta a lo sobrenatural. Que no se te olvide. Cada puerta de obediencia, cada acto abre la puerta a lo sobrenatural. Dios no bendice intenciones, bendice obediencias. Así que si hoy sientes que el vino de tu vida se ha acabado, la alegría, la paz, la dirección, escucha una vez más la instrucción que amorosamente dejó y de manera de reconocer la deidad de Jesús, su mamá dijo, haced todo lo que Él os dijere. Y entonces verás cómo el agua de tu rutina se convierte en vino de gozo, poder y propósito. Señor y Dios, gracias por